Isla de Pinos Arete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Otro de los acontecimientos que han marcado sin dudas la historia local es el 13 de octubre de 1870, fecha en que arriba a la entonces Isla de Pinos el joven José Martí procedente de las canteras de San Lázaro. La fecha del 13 de octubre de 1870 es sin duda importante para la historia local. Ese día, José María Sardá ayudó al joven con ideas progresistas, pero también salvó al hombre que más tarde sabría unir. Y ya a mi lado el profesor investigador Roberto Unger Pérez. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profe, siempre se habla en este caso de la visita o la estancia de Martí en el Abra, de la generosidad de Sardá. Se habla, bueno, en la película Martí, el ojo del canario, lamentablemente no se llega hasta esta fecha. Pero la pregunta es, ¿por qué en la isla, por qué Sardá? Bueno, en primer lugar hay que decir que Sardá no solamente era un hombre influyente en Isla de Pinos, sino que también era una persona que tenía un importante desempeño desde el punto de vista económico en La Habana, y particularmente era muy cercano a las autoridades, sobre todo las autoridades políticas de aquel momento, de la gobernación en Cuba. Y es por ello entonces que sale a relucir el tema de Sardá, en primer lugar, porque era un hombre que se movía constantemente entre Batabanó y Nueva Gerona, porque era un hombre industrioso, tenía una importante industria de producción de ladrillo, de baldosas y de otros elementos de barro fuerte, de teja, sobre todo. Fue tal que no solamente desarrolló la pequeña industria aquí con el horno de cal que siempre se habla aquí, sino que él después se posesionó en lo que es actualmente, todo esto es el valle de Brazo Fuerte, pero particularmente la zona que más se conocía como Brazo Fuerte es lo que hoy es el rancho El Tesoro, y sobre todo la parte de atrás, que hay unas pequeñas ruinas. Ahí había una gran industria donde primero estuvo el capitán general O'Donnell con varias máquinas de corte de mármol, y después aprovechó esa infraestructura para montar también parte de su industria. Por lo tanto, era un hombre que se movía mucho con materiales. Y tenía negocios en la capital La Habana, también. tenía negocios en la capital. Los arcos de Sardá son famosos en La Habana. Y sí, hay varias construcciones importantes que tienen que ver con eso, y él mismo él era arrendatario de las canteras de San Lázaro también. Uh-huh. Eso es importantísimo. O sea, él no era el dueño, pero tenía arrendadas las canteras de San Lázaro. Por lo tanto, era un hombre que se movía mucho en este mundo político, en este mundo comercial, y particularmente en el escenario particular donde los presos de la cárcel de La Habana eran obligados a trabajar por el tipo de condena que tenía, y eso tiene que ver con Martí, la presencia de Martí en las canteras de San Lázaro. Por lo tanto, hay una conexión muy importante. Sardá se establece aquí en el año 1868. Por lo tanto, estamos hablando del 13 de octubre de 1870, ya hacía 2 años que Sardá se había establecido aquí, y evidentemente la conexión
que se estableció entre Sardá y el padre de José Martí, que funcionó como celador en el puerto de Batabanó. Me parece a mí que es otro punto clave de todo este entramado, ¿no?, que relaciona a Sardá con José Martí y este lugar en el que estamos hoy, que es la finca El Abra. Ese vínculo de Sardá con el padre celador de José Martí hace que él se interese por el caso de este joven, aunque él siempre, Mañach, en su memorable libro Martí el Apóstol, lo deja muy claro, que la única condición que él le hizo a Mariano, al padre de Martí, fue que él tenía primero que hablar con ese joven antes de interceder. Y se dice por Mañach en Martí el Apóstol que después de una larga conversación que tuvo Sardá con Martí, es entonces que él decide accede a que venga para el Abra. Pero primeramente fue trasladado a la cigarrera con el objetivo de ir buscando la manera de sacarlo con la mayor inmediatez posible de las canteras de Salado. Y después es que se produce el traslado para acá, que el traslado tampoco fue tan fácil, no fue directo, no fue de las canteras de San Lázaro. Después había un punto donde se concentraban todos los presos que estaban en la cárcel de La Habana, los que estaban destinados para Chafarina u otro destino para la península, y ahí también entonces cae Martí en ese grupo. Hay una estancia, él conoce a algunos pinareños que después va a visitar y establece contacto con ellos, y después entonces que se produce el traslado hacia Batabanó por tren, y después entonces en cuadrilla, amarrado en una cordillera encadenado, y se produce el desembarco. La única evidencia de que Martí entra por Nueva Gerona es la de una niña de escasamente 8 años, que da su testimonio en el año 1953, en el marco del centenario del natalicio, y que donde ella dice haber visto a José Martí, pero que ya no venía vestido de preso, sino que venía incluso con un sombrerito, con la ropa tradicional de aquella época, y que venía separado de la cordillera de presos. Todo parece indicar, sí, esta visión de Cora Bellido de Luna, que era hija de uno de la familia más vinculada a la política en contra de España en aquellos momentos, y que habían sido deportados para acá. Si eso es así, ella afirma de que el desembarco de Martí fue precisamente por el puerto de Nueva Gerona, y por lo tanto aquí te he reconstruido un poco, ¿no?, ese periplo martiano hasta llegar aquí a este lugar que es el Abra, y que evidentemente también hay otro elemento importante, porque algunas personas dicen, bueno, Martí fue trasladado, fue deportado, o fue confinado. Yo solamente quiero decir, o quiero referirme a la dedicatoria que él le hace a una tal señorita Adelaida, donde él, parafraseando, no estoy repitiendo, cuando se pierde de vista la patria. Cuando se pierde de vista la patria, entonces ¿era deportación o no era deportación? Hay muchos estudiosos que dicen que Martí no fue deportado para Isla de Pino, pero no podemos perder la perspectiva que Isla de Pino era considerada la Siberia de Cuba, un lugar lejano que nada tenía que ver con Cuba. Y me parece que esto es un detalle para la hora de ser preciso. Fue deportado, fue confinado, fue trasladado. Lo que sí se conoce, y está demostrado, es que se le conmuta la pena, y entonces llega aquí en calidad de confinado político. Y nunca se supo quién era esa famosa señorita Adelaida. Era más o menos que cuando se pierde la vista de la patria es muy agradable, algo así, ver con alguien que con su amabilidad se empeñe en recordarla. Más o menos así como decía ese mensaje. Pero es una perspectiva, me parece interesante, ¿no? Porque a veces queremos meterlo todo en un solo cuadro, ¿no? Y entonces para él había sido, desde mi punto de vista interpretativo, para él ver alejarse de la patria, es que él no va para la patria, en el sentido estricto, ¿no? De que ha sido sacado del lugar que le correspondía, porque además él era un hombre que no estaba pidiendo perdón, fue un hombre que asumió toda la responsabilidad del hecho, cuando se sabe que él no fue el único que participó en ese hecho que fue la causa del encarcelamiento. Y entonces verse favorecido, tampoco. Martí era un hombre de rigor, y así se lo hizo saber también al propio Máximo Gómez,
en su momento, ¿no? De que él tenía si era el general en jefe tenía que luchar, tenía que enfrentar la batalla. Por lo tanto, me parece que no fue menos, en este caso, Pinero, ¿no? De su vinculación con Isla de Piedra.